Muy buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro octavo Cyber Chat for All, reimaginando la inteligencia artificial, cómo incorporar una perspectiva de género en la inteligencia artificial y la ciberseguridad. En este evento hablaremos sobre la relación dinámica entre género e inteligencia artificial, cómo los avances en inteligencia artificial moldean y a su vez son moldeados por las dinámicas de género. De esta manera, exploraremos las implicaciones para la seguridad digital de los sesgos de género en los sistemas de inteligencia artificial de la mano de extraordinarios panelistas que vamos a ir presentando más adelante. Mi nombre es Mabel Amaya y soy oficial de la sección de ciberseguridad de SICTE OEA. Los saludo con mucho gusto y también de parte de todo el equipo que está apoyándonos el día de hoy en este evento. Les recuerdo que este webinar es un webinar en vivo. Tenemos interpretación simultánea, por lo que pueden escoger su canal de preferencia dándole clic en el mundo que aparece en la parte de abajo de sus pantallas. El webinar será exclusivamente en español, pero tendremos algunas intervenciones en inglés, por lo que los invitamos para que puedan hacer uso de la interpretación. Además, este webinar será grabado y luego lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, así como en nuestro canal de YouTube, para que puedan volver a verlo o compartir posteriormente con las personas o en las páginas que ustedes deseen. Lo que vamos a platicar aquí no necesariamente va a reflejar el punto de vista de la Secretaría General de la OEA ni de los gobiernos de los Estados miembros de la OEA. Además, aprovechamos a ponerles a continuación nuestro usuario en X que vamos a estar compartiendo en el chat para que puedan seguir las publicaciones de este evento, así como otras que compartimos con información de interés sobre estudios, procesos de formación, entre otros relacionados a seguridad digital y ciberseguridad en general. Asimismo, también los invitamos a suscribirse a nuestra lista de distribución para que puedan ir recibiendo información directamente en sus correos, los cuales en breve estarán en pantalla. Para las personas que se suman por primera vez a este evento, el Cyber Chat for All es una iniciativa que lanzamos el año pasado para acercar y hacer accesible para las personas conceptos y buenas prácticas de seguridad digital para todos y todas, así como visibilizar también la importancia que tiene la perspectiva de género e inclusión en el sector de la ciberseguridad. Como parte de esta iniciativa, pedimos que las personas que participen nos puedan apoyar llenando una encuesta al final del evento, lo cual solicitamos nos puedan apoyar en esta ocasión. Así como hacemos una recopilación de sus comentarios en el chat para poder identificando otros temas de interés para el público en general y por lo que con eso vamos planteando la propuesta de programa y panelista para próximas sesiones. En este sentido, y en esta ocasión especialmente, identificamos cómo varias veces el tema de inteligencia artificial fue mencionado y nos tomamos la tarea de ir identificando panelistas e intervenciones que sean de interés para todos y todas. Es por ello que pudimos convocar el día de hoy a panelistas expertos y expertas en el tema y que nos estarán compartiendo información de sus experiencias y hallazgos en esta sesión. El día de hoy nos está acompañando en la sesión Shimona Mohan, quien es investigadora asociada de los programas de género y desarme, seguridad y tecnología de UNIDIR, Daniela Rojas, coordinadora de proyectos de EON Institute, e Isaac Morales, que es el director senior de comunicaciones de ciberseguridad y privacidad de datos de Latinoamérica de FTI Consulting. Junto con el panel, tenemos objetivos puntuales que queremos abordar en la próxima hora y que giran en torno a que conozcamos más sobre inteligencia artificial, las dinámicas de género y la ciberseguridad. Los invitamos a hacer uso del chat para que puedan ir compartiendo sus comentarios y dudas que poco a poco vamos a ir respondiendo con los panelistas y que retomaremos algunas para la última sección del evento. La inteligencia artificial está transformando significativamente el ámbito digital y desafiando las nociones tradicionales de seguridad y autonomía. En ciberseguridad, los sistemas de inteligencia artificial se utilizan cada vez más para analizar grandes cantidades de datos, identificar patrones indicativos de ciberamenazas y escanear redes en busca de vulnerabilidades para prevenir ciberataques comunes. Aunque estos sistemas están reconfigurando nuestro acercamiento a la tecnología y ciberseguridad, existe una creciente preocupación por su potencial para perpetuar la discriminación en diversos ámbitos, afectando al desarrollo sostenible, las relaciones de género y la seguridad humana. Con este marco general, voy a presentar a nuestra primera panelista del día de hoy,
que será Shimona Mohan. Shimona es investigadora asociada en género y desarme, así como en seguridad y tecnología de UNIDIR, que es el Instituto de Investigación sobre el Desarme de las Naciones Unidas en Ginebra. También es una de las 100 mujeres brillantes en ética de la inteligencia artificial para 2024. Sus áreas de enfoque incluyen las múltiples intersecciones de la seguridad, las tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial y la ciberseguridad, el género y el desarme. Ha presentado su investigación en eventos de alto nivel, incluyendo la Asamblea General de la ONU y la Cumbre de Inteligencia Artificial Responsable en el Ejército. Su experiencia previa incluye roles en la Fundación de Investigación Observer, la Secretaría Think 20 bajo la presidencia de India en el G20 en 2023, el Carnegie Endowment for International Peace y en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Niti Ayog del Gobierno de India. Shimona tiene una maestría en Asuntos Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra en Suiza, una licenciatura en Ciencias Políticas de Miranda House en la Universidad de Delhi, un certificado en Derecho y Política Tecnológica del Centro de la Gobernanza de la Comunicación en la Universidad Nacional de Derecho de Delhi y una certificación en armamento y desarme del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, y el Centro Alba Midral de la Universidad de Uppsala en Suecia. A partir de este momento nos vamos a pasar a inglés, por lo que los invito a elegir su canal de preferencia por si desean escuchar la intervención de Shimona en inglés o en español. Welcome, Shimona, and thank you for being here today with us. The floor is yours. Thank you very much, Mabel. And hello to everybody. Hola a todos y todas. Buenas tardes. Perdón, este es el límite en español. I hope that wasn't too bad. But I will now share my screen just so that I can share a little presentation that I have, which will set the tone of the discussion for today. I hope you can see my screen now. Okay, perfect. Perfect. So hello again. My name is Shimona, and as Mabel kindly explained, I am at the United Nations Institute for Disarmament Research, where my research relies on gender, disarmament, security, and technology. And today I'll talk to you a little bit more about gender bias and AI and how we are seeing this nexus sort of developing in the recent past. So there is this video that I would recommend that you watch. I can share the link in the chat later. But basically, it's called Gender Shades, and it's by the MIT Media Lab. And this video is sort of it's a summarization of the results of a study undertaken by a professor at the MIT Media Lab, where she put a lot of where she sort of wanted to see how human faces are categorized by AI and recognized by AI systems, and whether there's any particular difference between them when it comes to gender or race. And the results that she came up with after testing systems by Microsoft, by IBM, and a Chinese application called Face++, was the fact that for white male faces, AI recognizes them at an accuracy level of about 98, 99%. But for darker female faces, this accuracy level drops down to about 67%. Which is really surprising, but also really harmful when we think about the applications of AI and where they can be used and how this sort of inaccuracy can affect the provision of services or how these particular people are treated in society, etc. And this is especially useful for us to also understand the fact that even though these huge organizations, these huge tech companies which are running the AI revolution have this kind of inaccurate and biased results within their AI systems, it is extremely important for us to make sure that the coming advancements that we see in AI are attuned to the fact that gender bias and racial biases are a thing. And they are a very important consideration for us to keep in mind while we design these systems, use these systems, and then govern these systems. So this is just a little bit of a summary of this video, and I will share the link in the chat after my presentation.
And with that, I wanted to take you through a little bit of a sort of learn by doing exercise. So we will now shift to Mentimeter, which is a sort of polling application. If you could please scan the QR code on your screen, or if you'd like, you could also go to Mentimeter online and you could input the code 52416258. And we'll start with a little bit of an exercise just to see how these AI systems become biased in the first way. So I will briefly stop sharing the screen so I can switch over to Mentimeter. And I hope you have been able to join. But if not, I can put the QR code on the slide again. And I hope you can see my screen. Okay, so we have this question here, which says there was a review of 133 AI systems deployed across sectors, and it revealed that this many percent systems exhibited gender biases, and this many percentage exhibited both gender and racial biases. And I'd just like you to guess what these percentages might be. So you have the options 44 and 26%, 25 and 18%, and 51 and 32%. Okay. Okay. So there seems to be a particular preference for one of the answers. Okay, maybe I'll give it a couple more minutes. Okay. So I can reveal the correct answer now. The answer here is that two people chose 44 and 26%. Which means that 44% of systems which were reviewed in this particular study by Stanford actually had gender biases, and 26% had both gender and racial biases. And it's important to know that these systems were deployed across sectors, so it's not just limited to one particular type of application. Okay, let's move to the next question here. So in 2016, there was a study of speech recognition software, and this particular study found that the program was this percent more likely to accurately recognize men's speech as compared to women's speech. And again, I'd like you to take a guess of just what this number could be. So the options that you have are 60%, 40%, and 70%. Okay, so I see the optimism in the room is a little bit low, so nobody's choosing 40%, which is actually correct, because as we can see, the right answer is 70%. So this particular study found that this speech recognition software was 70% more likely to recognize men's speech as compared to women's speech, which is a very troubling statistic to have. Okay, so in the same vein, let's move to the third question. So women comprise only this percent of the world's computer scientists, and only this percent of publications on machine learning are actually produced by women. And the options that you have to guess are 25 and 18%, 51 and 32%, or 24 and 12%. Okay. This seems to be a little bit more evenly spread out.
Okay, I think everybody is getting a sense of the trend here. So you're correct, it's 24 and 12%. So only 24% of the world's computer scientists are women, and they account for only 12% of publications on machine learning, which is the field that creates all of these AI systems. Okay, let's talk a little bit more about the industry in general. So the software developing industry consists of about this percent of men. So your options here are 92, 81, and 76%. Okay, so this seems to be evenly spread out as well. Unfortunately, the answer here is 92%. So while only 24% of women are computer scientists, the number is even lesser when it comes to software development in particular, which is the sort of industry that creates a lot of these systems and applications. And only 92%, and only about 8% of that particular industry is women. 92% is based of men. And then let's go to the last question here, which is a little bit more towards the media portrayal of women as AI specialists. So only this many out of 116 AI professionals in key films from 1920 to 2020 were women. This is based on a recent study that was put out a couple of years ago, which looked at movies from 1920 to 2020. And they found about 116 AI professionals in these movies. And the sort of question here is to guess how many of these 116 were actually women. So your options are 14, 9, and 21. And I see the optimism has really dropped in the room. But I think that helps us think along the lines of the fact that there are indeed very few women in these, and fewer are portrayed on media. So you are, in fact, absolutely correct. There are only 9 women out of the 116 that the researchers were able to find in these movies. And an interesting fact here is out of the 9 women that they could find, half of them were actually the robots themselves, and the rest of them were in subordinate positions to men. So there were no key women who were the sole scientist or the lead scientist in these AI movies, which is a very troubling statistic as well. So I'll briefly stop sharing so I can go back to my presentation. But I hope this exercise was a little bit of a give you a little bit of a jump start in understanding how wide the problem is and how multifaceted it is as well. I hope you can share my see my screen. Sorry. Okay, so this was just the statistics that you just saw, and this is the statistics at a glance. So these were all the questions that you just solved. I would like to draw your attention to the last one here on the right, which says there are more CEOs named Peter in the UK than there are women who are CEOs. And the same is the case for several other European countries. For example, in Italy, there are more CEOs named Paolo than there are women who are CEOs. And again, this points to a trend that if you don't have women leading at the top in these organizations, it's very hard to trickle down a gendered perspective, which helps avoid the kind of biases that we saw in the previous exercise. So how do these AI systems get biased in the first place? And there are sort of 3 like broad ways in which it happens. The first is through data. As we know, AI systems are based on data, and if you have data sets that are incomplete or skewed towards a particular statistic or are misrepresentative, these data sets lead to biased results. Then a sort of second way of the biases getting into these systems is algorithmic processing. So all of the data that is procured for creating these AI systems is annotated and labeled by human beings. And if that annotation and labeling process
has a sort of biased perspective in some sense, or if the black box of data processing, which is the way that the data is processed within these AI systems, happens in a way that is biased, then there is biased algorithmic processing that takes place within these systems. And this is further exacerbated if it is unsupervised machine learning, in the sense that no human being is actually looking at how these machines are processing this information, how this algorithmic processing is happening. And thus, as a result, when you get to the output stage, when you're actually using the system, you realize there is something wrong. There is bias in the system, and you don't know how it came into the system, even if your data was unbiased. And the last thing here, and I think the most important for us to consider, is human biases. So if the people who are designing these systems, if the people who are developing and operating these systems have their own biases, whether it's gender bias or racial biases, etc., they can introduce or exacerbate these biases within these systems. And this is especially true if these systems are conceived in the kind of gender vacuums that we just saw, when there are lesser women in the workspace, when there are lesser gender perspectives, and when the issue of bias is not taken as a serious issue or as something that that needs to be considered and changed. So, but how can we fill the blanks, and how can we sort of make sure that these biases stay out of the systems? There are, of course, several different ways of doing this, but I've sort of condensed them down to three. The first is technical solutions. The most straightforward way is to fix your training data and your algorithms, and to employ things like explainable and responsible AI toolkits. So these are toolkits that are produced to make sure that these AI systems do not produce biased results through either algorithmic processing that is biased, or through any other means. And there are several of these toolkits available in the public domain. Several organizations like Google, IBM, Microsoft have actually brought out these toolkits in the past as well. And there is now also a global push for employing more explainable and responsible AI systems, which are based on the principle and the understanding of reducing biases. Another way of doing this is education, training, and capacity building. So as we just saw, if humans themselves are biased, they might produce AI systems that are also very biased. So in this sense, humans must be trained, and they must especially also be trained on gender biases in AI systems, to make sure that they know what they are dealing with when these systems are being developed. And then another sort of cross-cutting set of things that we can do is interdisciplinary research. So we have people from all aspects of this research community come in and see whether these systems are being designed well. So not just technical people. It's good to involve ethicists. It's good to involve people who specialize in bias, people who specialize in the harms that these biases produce, etc. And people who specialize in the governance of AI systems when these systems are being created, just so that all of these things can be avoided later down the line when these systems are actually put to use. And then it is also important to have intersectional and culture-specific approaches. So biases in different applications of AI or in different regional contextualities are not the same. Sometimes they come across in different ways, or sometimes they might produce different kinds of results. And for that purpose, it is essential that we also have culture-specific approaches or intersectional approaches when we consider the question of biases in AI systems. I'd like to, since we spoke about training and capacity building, I'd like to draw your attention to something that we recently did at Unidir. Since we sort of deal mostly with diplomats and how these systems are governed, we thought it would be a good idea to have capacity building on AI for diplomats. And this serves the dual role of making them understand the issue of bias, but then also increasing the representation of women diplomats in AI-related discussions. So through the Women in AI Fellowship that we convened in May 2024 in Geneva,
We had 31 fellows from 31 countries, and from the Latin America, we had women diplomats from Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, Ecuador, and Mexico. And over a week in Geneva, our Women in AI fellows learned about what AI is, how does it intersect with security and military applications, what are the conversations around AI governance that are currently happening, and all kinds of legal and ethical considerations that guide the development and deployment of these AI systems. So that these diplomats could then go and contribute more effectively to conversations around AI governance. And we could also increase the representation of women diplomats in these kind of discussions. And these are just a few pictures from the fellowship, just to give you a sense of how the fellowship went. And now I'm very happy to say that we have made this an annual occurrence. So we will every year we will convene the Web Fellowship again with a different cohort of women diplomats. So in case you have any women diplomats that you know, please do share the word. And when we open applications again next year, we'd be very happy to see more representation from Latin America as well. I'd also like to bring your attention to a couple of research outputs that we have put out for gender biases in AI. One of them is this fact sheet that we released recently called Gender and Lethal Autonomous Weapon Systems, which is a way in which AI is applied in military contexts. And this fact sheet points to the fact that gender matters as a consideration in military AI. Because as we saw, technologies conceived in a gender vacuum can perpetuate and exacerbate these kind of biases. And then this fact sheet sort of also provides policy audiences with ideas to institutionalize mitigation of gender biases. And another thing that we brought out back in 2021 was this report on gender and AI called Does Military AI Have Gender? And it says that evidence of bias in civilian applications of AI is relatively easy to find. So even though less research exists for military applications of AI and how bias is percolated within them, we can see these biases in civilian applications and transpose them into a military context. And then insights from this can then be drawn to sort of infer how they may present in military scenarios. And with that, I will close my presentation for now, but please do put in the chat if you have any questions or comments or feedback, and you are also very welcome to reach out to me. My email ID is on the screen. And thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Shimona. First, wow, all the numbers are pretty interesting. I wasn't expecting that. And thanks for such valuable information and for including the public in a more active participation beyond the webinar chat. Right now, I'm turning back to Spanish. Además, es importante ver cómo en los datos que nos compartió Shimona en su ejercicio de Menti todavía se reflejan ciertos sesgos para el reconocimiento de la mujer en el sector de la ciberseguridad y que también se ven identificados en la misma inteligencia artificial, como bien puso ella en los números y que ustedes también participaron. Ven cómo los números van poniendo muy bajos en temas de inclusión y en temas de diversidad. Entonces, continuando con las presentaciones y con todo el cyber chat, me gustaría presentarles a la próxima panelista que nos acompaña el día de hoy. Ella es Daniela Rojas. Daniela es actualmente oficial senior de programas en Neon Institute en México, donde impulsa herramientas para una sociedad más justa e igualitaria a través del uso responsable de tecnologías de frontera. Coordina proyectos clave en la gobernanza, desarrollo y uso de la AI de forma responsable. Ha liderado programas de gobernanza experimental en México y Uruguay, además de explorar las oportunidades del metaverso en América Latina y la realidad aumentada en educación en México. Daniela también se destaca como el miembro más joven del grupo de personas expertas de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ANIA por sus siglas, y forma parte de la mesa directiva del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, UD-LAP. Así que adelante, Daniela, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla.
Ahí lo ven, creo. Está cargando. Solo antes de que empieces también, los sigo invitando a todos a que puedan poner sus preguntas y dudas en la parte de preguntas y respuestas del chat para que así los pueda ir respondiendo o Shimona directamente en su presentación anterior o si no cualquiera de los tres panelistas o nosotros. Así que adelante, Daniela. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Daniela Rojas Arroyo, soy oficial senior de programas en ION Institute, que ION Institute es una think tank mexicana liderada por mujeres en donde buscamos desarrollar una sociedad a prueba de futuro. ¿Eso qué quiere decir? Una sociedad con las capacidades y las habilidades para aprovechar, sí, los beneficios que vienen con las tecnologías, pero también hacer frente a todos los desafíos que vienen con el desarrollo y uso de ellas, sobre todo tecnologías de frontera, como lo es la inteligencia artificial. Entonces, pues qué gusto estar aquí con todos y con todas ustedes. Primero que nada, quiero agradecer a CICTE de la OEA por la invitación. De verdad es un gusto. Y pues el hecho de que estemos hablando de inteligencia artificial, creo que va más allá de este boom que empezó en 2022 con el auge de la IA generativa y que lo vimos muy presente el año pasado y también este año, sino porque ha dejado de ser una promesa para convertirse en una tecnología que ha permeado todos los sectores y áreas de nuestra vida, todos los sectores, todas las industrias y todas las áreas de nuestra vida. Y esto es algo que no solo está pasando en Estados Unidos o que está pasando en regiones como la Unión Europea o como los países asiáticos, sino también está pasando en América Latina. Entonces les quiero platicar un poquito sobre qué está pasando en América Latina y también pues con esta perspectiva de género. Entonces, en un estudio reciente que se realizó por el IDC el año pasado, reveló que en América Latina hay una adopción del 45% de tecnologías de inteligencia artificial. Esto enfocado, de hecho, en IA generativa. Yo sé que la inteligencia artificial no solo es IA generativa, a pesar de que la conversación se esté centrando ahorita mucho en este tipo de herramientas, sobre todo en los LLMs. Pero bueno, en América Latina ya tenemos una adopción del 45%, donde además Brasil está liderando esta posición con el 63% de sus empresas que ya están utilizando activamente esta tecnología, ya sea dentro de sus procesos o ya sea dentro de sus productos o los servicios que están brindando. Y pues en otro reporte del NTT Data Artificial Intelligence in Latin America, lo que reveló es que fuera de la IA generativa, sino de sistemas de inteligencia artificial de forma mucho más, eh, pues, board, perdón por mí, aquí Spanish, English, lo que reveló es que el 71% de las empresas reconocen el potencial de los sistemas de inteligencia artificial y tienen previsto aumentar sus inversiones al respecto hasta un 15%, ¿no? Entonces ya fuera de solo la IA generativa, sino sistemas de inteligencia artificial de forma más general, pues hay un 71% de que las empresas están reconociendo este potencial para reducir costos, para hacer más eficientes sus procesos y además lo que también dice este reporte es que el 60% de las empresas indicaron que ya están empezando a adoptar este tipo de tecnología. Este dato es de 2022, en donde decían que además otro 20% de las empresas empezaría estos procesos de adoptación de sistemas de inteligencia artificial en 2023 y de seguro esta cifra es mucho mayor porque esta cifra se hizo antes de la IA generativa, entonces de seguro ahorita con la IA generativa hay muchas más empresas que empezaron a adoptar este tipo de tecnología. Y para ir a otro reporte, otro documento, a mí me gusta mucho señalar el índice latinoamericano de inteligencia artificial, porque en realidad no hay muchos documentos donde digan cuál es el impacto que está teniendo los sistemas de inteligencia artificial en las economías en América Latina. De hecho, yo creo que es un área de oportunidad durísima, donde podríamos aprovechar para hacer mucho más estudios al respecto. Pero este documento me gusta mucho porque pues es un índice que hace en colaboración con diferentes organizaciones y personas expertas, ya sean de CEPAL, ya sean del BID, ya sean del CAF. De hecho, la OEA también estuvo involucrada
en la elaboración de este documento, en donde se evalúan diferentes dimensiones e indicadores para poder dar un panorama sobre el ecosistema de inteligencia artificial de los diferentes países que conforman la región de América Latina y el Caribe. Y entonces estas dimensiones que evalúa tienen que ver, por ejemplo, con los facilitadores habilitadores, es decir, que tengan la infraestructura necesaria, que se tengan los datos necesarios, que es algo que ya mencionaba Shimona en su presentación anterior, y que no solo tengan los datos, sino que tengan datos representativos, que tengan datos de calidad. También ahí entra el talento humano, que se tenga pues a los desarrolladores que sean de la región también. También en otra dimensión evalúan temas de investigación y de desarrollo, es decir, cuántos centros enfocados en temas de inteligencia artificial se tienen, cuántos expertos y expertas se tienen en la materia, cuántos papers, documentos se están realizando dependiendo de cada país. Y por último, la última dimensión que también evalúa es el de gobernanza. Es decir, que se tenga una agenda en temas de inteligencia artificial o una estrategia o una política estatal al respecto, donde se tengan las instituciones que estén liderando o que se estén enfocando en estos temas en específico, donde ya estén avanzando en temas de regulación. Entonces, pues ya evaluando como todos estos criterios, estos fueron los resultados, en donde tienes países como Chile, Brasil, Uruguay, que están liderando la conversación, y no solo la conversación a nivel regional, sino también la conversación a nivel mundial, porque, pues como decía, estas conversaciones a veces se pueden enfocar en lo que se está haciendo en Estados Unidos, en lo que se está haciendo en regiones como la Unión Europea, lo que se está haciendo China, donde se tienen como ya estas perspectivas muy claras de qué es lo que hace cada región. Estados Unidos es mucho como de innovación, y después vemos los posibles impactos negativos. Tienes a China, donde está muy ligado el gobierno con la innovación, y donde tienes la Unión Europea, donde están muy centrados en los derechos humanos. Y como está surgiendo como un cuarto bloque, que podría ser América Latina, y donde está sumando sus perspectivas, sus experiencias que son del contexto y que son regionales a una conversación internacional y mundial. Entonces, ahí están como estos tres países que lo andan liderando, y también hay estos que están como adoptantes, donde están dentro de la conversación, ya sea porque tienen una agenda o porque ya han avanzado mucho en temas de investigación y desarrollo, o porque tienen un ecosistema de innovación bastante fuerte, como es el caso de México, donde tienes muchas empresas que hayan adoptado sistemas de inteligencia artificial, y pues tienes estos países que están en unas fases tempranas de exploración de cómo podrían estar implementando este tipo de sistemas. Y una de las cosas que revela este estudio a forma general y lo que está pasando en la región es que hay una falta de talento humano diverso, sobre todo diverso, ¿no? No existe el suficiente talento humano que le llegue a las cifras de países más desarrollados en este tipo de temas, y además hay una enorme fuga de talentos. No estamos ofreciendo los suficientes incentivos para que se queden los desarrolladores dentro de la región, y que se están yendo a otros países como Estados Unidos o como la Unión Europea, y sobre todo que hay una falta de participación de mujeres en temas de inteligencia artificial, que ya nos decía Shimona también en su presentación anterior. Y que en realidad, a pesar de que esta cifra puede ser un poquito más mayor que en otras regiones, pues ahorita vamos a analizar porque puede ser muy tricky esta cifra. Entonces, en general, hay una falta de talento humano y diverso, ¿no? Hay falta de representatividad de mujeres y también de otros grupos marginalizados, ya sean personas racializadas, ya sea población indígena, etcétera, etcétera. Y es que así se ve, ¿no? Ya nos los decía Shimona también con otros estudios, pero pues un nuevo informe de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de este año, lo que reveló es una falta de progreso, ¿no? De la representación de mujeres en estos sectores en particular, en donde ahora tenés el 22.6% de los puestos de alta tecnología ocupado por mujeres, y puedes decir, ok, 22.6 podría ser peor, pero lo que revela este informe es que
En 2005, el porcentaje era el del 22%. Es decir, que solo hemos avanzado el 0.6% en representación de mujeres, de más mujeres dentro de este sector y dentro de estos puestos, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando en América Latina? Lo que te dice el índice del latinoamericano de inteligencia artificial es que en América Latina el 27% de los puestos relacionados con temas de inteligencia artificial son ocupados por mujeres. Y dices, ok, estamos por arriba, ¿no? Del otro estudio que se centra sobre todo en Estados Unidos, pero siento que esta cifra es un poco tricky, ¿no? Porque solo analiza a los países que tienen cifras de representación de mujeres dentro de este sector, que son Argentina, Chile, Brasil, México, Uruguay y Costa Rica. Son los únicos que tienen algún tipo de cifra o que tienen nivelado cuál es la representación de mujeres en este tipo de puestos. Y los demás países o no tienen representación o no tienen las cifras, entonces no los pudieron evaluar. Así que por eso siento que es un poco tricky esta cifra. Y además porque, por ejemplo, Chile, que es quien está liderando esta conversación, como dije, no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial, que es el número 1 según este índice, su representación de mujeres es del 17%, ¿no? Estás liderando la conversación a nivel internacional, pero no tienes el involucramiento de más mujeres dentro de esta conversación. Y de hecho, de este 17%, solo el 7% tiene que ver con la ingeniería de los sistemas, que es algo que también ya nos decía Shimona, ¿no? O sea, ¿quiénes están realmente desarrollando este tipo de sistemas? En este caso, solo el 7%, ¿no? Y así que también siento que al analizar este 27%, también deberíamos de ver cuál es el porcentaje de mujeres que están, por ejemplo, en puestos de decisión, están en leadership, o sea, como en puestos de leadership, que tengan realmente una toma de decisión al momento de estar desarrollando y utilizando este tipo de sistemas. Y es que, bueno, Simona ya nos presentó cómo se pueden ver esos sesgos, la razón de estos sesgos, ¿no? De cómo surgen, que muchas veces puede venir de los datos en los que fueron generados los sistemas, bueno, que fueron entrenados los sistemas de inteligencia artificial por el mismo algoritmo o por también los desarrolladores que consciente o inconscientemente pueden estar trasladando estos sesgos y estos prejuicios a las máquinas. Y es que ese es el tema. A pesar de que tengas la mejor intención del mundo al estar desarrollando y utilizando sistemas de inteligencia artificial, estos pueden tener impactos negativos importantes en los derechos y las libertades de las personas, sobre todo de ciertos grupos poblacionales. Así que aquí les muestro un par de encabezados en temas de tecnología, de innovación que hemos visto alrededor de este año. O sea, ni siquiera me estoy yendo de que años atrás, sino este año. De hecho, algunos son de esta semana, de cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden estar afectando directamente a mujeres, ¿no? Entonces aquí vemos el bachillerato se está convirtiendo en una fosa de deepfakes sexualmente explícitos. De hecho, de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 notas tienen que ver con deepfakes. ¿Y por qué? Porque el 96% del uso de este tipo de sistemas se está enfocando en crear material íntimo no consensuado, lo que está afectando directamente a mujeres y a niñas. De hecho, el 99% está afectando a mujeres y a niñas, y eso lo estamos viendo todos los días en los encabezados. Entonces, de ahí también podríamos, o sea, en temas de regulación, creo que es algo en lo que se podría atacar ya directamente. Pero también vemos temas como embarazada de 8 meses y detenida tras un falso reconocimiento facial. Y eso se liga a lo que nos estaba explicando Shimona al principio de su presentación, ¿no? El porcentaje de error que tiene este tipo de sistemas de reconocimiento facial para identificar a personas no blancas y no solo identificarlas, sino también diferenciarlas. O sea, para esos sistemas, toda la población racializada es como si fuera la misma, entonces también tiene problemas por eso en identificarla. Y como ya se está utilizando para temas, por ejemplo, de justicia, entonces ya tienes gente que ha sido criminalizada la han detenido por delitos que no han cometido, ¿no?
Entonces, esto solo es como un breve de cómo se ven estos impactos, estos sesgos directamente en la vida de las personas. Y entonces, ¿qué se está haciendo rápidamente? Pues la UNESCO en 2019 dijo que si bien los sistemas de inteligencia artificial tienen esta capacidad para transformar nuestras vidas y para que consigamos los objetivos del desarrollo sostenible, pues también tenemos que ser conscientes de que no hagan mucho más grandes las brechas existentes, sobre todo en temas de inequidades y de discriminación. Entonces crearon este grupo de personas expertas de diferentes países con diferentes backgrounds para crear este documento que son los principios de ética de la inteligencia artificial. Solo como disclaimer, quien está liderando esto dentro de la UNESCO es una mujer mexicana que se llama Gabriela Ramos. Entonces, un aplauso. Ahí estamos en la representación también como en temas de gobernanza de inteligencia artificial. Y estos son los principios que se mencionan, que pues temas como si el objetivo de por qué se creó el algoritmo y el sistema está cumpliendo con eso, temas de seguridad y protección, o sea, ciberseguridad también entra aquí, también temas de protección de datos, transparencia y explicabilidad, que es que se conozcan los datos que se están utilizando, cómo está funcionando el modelo, para qué, y todo como en términos humanos, equidad y no discriminación, justamente que no se tengan estos sesgos, sostenibilidad, que no tenga un impacto negativo en el medio ambiente, responsabilidad y rendición de cuentas. Fue una discusión bastante interesante, por ejemplo, con los coches autónomos, o sea, cuando un coche autónomo atropella a alguien, entonces, ¿quién es responsable de eso? Si el desarrollador, si la empresa del coche o si el dueño del coche, ¿no? Entonces ahí andan como en esas discusiones, supervisión y decisiones humanas, y sensibilidad de educación y por último, gobernanza y colaboración adaptativas. Ya súper rápido, lo que estamos viendo en América Latina es que hay ciertos países que ya han sacado agendas o estrategias nacionales enfocadas en inteligencia artificial. Tenemos a Argentina, Brasil, a Chile, a Colombia, a Perú, a República Dominicana y a Uruguay. Y lo que tienen en común también estos países es que la mayoría ya tiene capítulos enfocados en temas de ética y de desarrollo y uso responsable de inteligencia artificial. El único que no lo tiene es Uruguay, pero Uruguay ha estado muy involucrado en otro tipo de ejercicios también en el desarrollo y uso responsable. Nosotros hicimos un prototipo de políticas públicas allá, enfocado en Privacy Enhancing Technologies, que la traducción es como tecnologías que preservan la privacidad. Y pues México ha sido como un caso medio extraño porque sí ha habido muchos esfuerzos por parte de la sociedad civil y por parte del sector público para avanzar en temas de gobernanza. Se tuvo las bases de una estrategia en 2018, han estado involucrados también en este tipo de ejercicios, de como el prototipo de políticas públicas. Hubo uno acá que también implementamos sobre transparencia y explicabilidad, pero pues no ha consolidado ninguna estrategia como muy clara en términos de inteligencia artificial, pero ya se sacaron este año varios documentos, una hoja de ruta, uno de principios y valores del uso y desarrollo responsable en temas de inteligencia artificial y una hoja de ruta, entonces pues ojalá veamos más frutos. Y ya por último, para no los dejarles como con el mal sabor de boca y que todo está mal, un caso de uso increíble que hay aquí en México es un chatbot que se llama Violeta, que es impulsado por inteligencia artificial y que fue creado en la pandemia para poder crear relaciones libres de violencia. Y es que, ¿qué pasa en la pandemia? Empieza a incrementar mucho la violencia intrafamiliar, en donde los hogares dejan de ser como estos espacios seguros. Y entonces este chatbot lo que busca es como darle este medio de comunicación a las personas que estaban pasando por un proceso de violencia y además que lo pudieran identificar, porque muchas como que no podían identificar que estaban pasando por ese proceso de violencia y también pudieran pedir ayuda. Entonces, este es un caso de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para poder cerrar o mitigar problemas importantes que nos están afectando a nosotras. Y ya por último, los dejo con este quote que a mí me gusta mucho, que dice que la innovación y el progreso social
no son lo mismo. Utilizar la tecnología no conlleva a un progreso social si la tecnología causa daños algorítmicos o revierte los avances en derechos civiles conseguidos con tanto esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela, por comentarnos un poco de cómo la inteligencia artificial está permeando en las Américas y el empuje que está teniendo en diferentes esferas de la sociedad. Creo que esa última parte va a ser importante pues tenerla en el mapa, ¿verdad? Más que nada cuando se aproxima ya el 25 de noviembre, que sabemos que es el Día de Prevención de la Violencia contra la Mujer y que de una vez adelantándolos vamos a invitar también a un cyber chat enfocado en esos temas del deepfake y también otras amenazas que viven las mujeres cuando hacen uso de AI y de sistemas en línea. Entonces, para que lo tengan ahí en el radar y lo vamos a estar compartiendo cuando ya lo tengamos armado y listo para salir. Continuando con esto, es interesante ver cómo algunos países han podido ir empujando el tema a nivel internacional, liderando debates e iniciativas, así como el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en el sector de la ciberseguridad. En esta línea es importantísimo también apostarle al talento humano, como bien mencionaba Daniela, impulsar tanto a hombres y mujeres a que puedan adentrarse en el sector y triunfar en el mismo. Por último, es importante reconocer que hoy por hoy la inteligencia artificial está formando parte de nuestro día a día, por lo que también el tema de ética y uso de la inteligencia forma parte del debate en el sector y que sé que es algo que Isaac Morales, que será nuestro próximo panelista, quiere hablar un poco acerca del tema. Así que para ir cerrando con este bloque de presentaciones, voy a presentar a Isaac. Isaac es un destacado experto en ciberseguridad con 20 años de experiencia en tecnologías emergentes, seguridad internacional y políticas de control de armas y anticorrupción. Su carrera incluye asesoramiento a gobiernos, organizaciones internacionales y empresas del sector privado en cuestiones de crisis cibernéticas, políticas de seguridad de tecnologías de información y regulación del comercio estratégico. Isaac posee una maestría en estudios diplomáticos de la Academia Diplomática en México, Instituto Matías Romero, y una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde enero del 2023, como director senior, Isaac ha liderado para México y Centroamérica la práctica de comunicaciones de ciberseguridad y privacidad de datos, desde donde ha apoyado a múltiples multinacionales para responder y mitigar incidentes complejos de ciberseguridad y liderando equipos forenses especializados. Desde su posición, también ha asesorado a gobiernos de América Latina sobre regulaciones de seguridad cibernética y de toda la cadena de suministros. Isaac ha ocupado altos puestos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, destacándose como coordinador general para asuntos de seguridad multidimensional. Ha participado en comités interinstitucionales y debates legislativos sobre ciberseguridad y tecnologías emergentes. Su participación en foros internacionales como el G20 y la OSDE resalta su influencia en el diálogo sobre ciberseguridad en América Latina y ha contribuido a publicaciones especializadas en la materia. Además, Isaac imparte clases en el ITAM y en la UNAM de México, consolidando su reputación como un líder en el campo de la ciberseguridad y la diplomacia digital. Tomando en cuenta esto, Isaac, adelante, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Gracias. Bueno, pues lo primero que quisiera es, como lo han hecho mis colegas, reconocer los esfuerzos del programa de la OEA para montar este tipo de charlas, que la verdad resultan un punto de encuentro, no nada más es para hacernos de información, tanto quienes nos están acompañando como nosotros mismos como expositores, sino también como un punto de encuentro y darnos cuenta de las diferentes cosas que se están llevando a cabo de manera simultánea, además, en diferentes países y en diferentes comunidades. Yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, y ya Daniela lo mencionaba un tanto, la idea de comunidad, la idea de comunidades es de gran relevancia porque nos permite entonces identificarnos con otros para poder avanzar diversas iniciativas o incluso elevar preocupaciones.
Yo también quisiera específicamente reconocer a la OEA, al programa de ciberseguridad de la OEA, por los esfuerzos que están haciendo para visibilizar una conversación que en el ámbito internacional cada vez ha recobrado más fuerza, lo cual es muy bueno, pero que se inició desde un ámbito regional, desde un ámbito hemisférico, alrededor de la relevancia de los temas de género en una conversación amplia sobre tecnologías emergentes, ciberseguridad e inteligencia artificial. Y no solamente, digamos, desde una perspectiva de inclusión, sino también desde una perspectiva de aportación. ¿Qué tanto las comunidades de expertas en diferentes materias están aportando y están incluso acelerando los beneficios que estas tecnologías y estas plataformas nos pueden arrojar? Soy, la verdad, además convencido a partir de la experiencia que tuve de manera muy puntual en las salas de discusión de Naciones Unidas y de la OEA y de G20 y algunos otros foros, de cómo la perspectiva de las mujeres, en este caso las mujeres diplomáticas, fue eslabonando algunos otros elementos a la conversación que no estaban considerados al principio. Entonces, de verdad que lo celebro. Y destaco además que este ánimo por generar una conversación de temas de inclusión no se limite solo a género, sino incluso también en una perspectiva cada vez más amplia de edad, en una perspectiva también más amplia de diferentes comunidades, por ejemplo, en situación de vulnerabilidad, o incluso de aquellos que hoy por hoy lamentablemente permanecen excluidos del entorno digital. No podemos dejar de reconocer que si bien hay grandes avances, si bien hoy estamos platicando de inteligencia artificial y desarrollos muy avanzados, hay un porcentaje muy amplio de nuestras poblaciones, especialmente en América Latina, que permanecen excluidos del entorno digital, es decir, sin oportunidad de acceder de manera habitual, de manera constante a un entorno digital eficaz y un entorno digital seguro, ¿no? La verdad es que voy a buscar, han puesto en la mesa muchísimos elementos de valor, tanto Shimona como Daniela, a quienes además me siento de verdad orgulloso de estar con expertas como ellas, platicando con todas y todos ustedes, pero me voy a ir a una reflexión un paso atrás quizá. Y es la idea genérica de comprender la inteligencia artificial desde un entorno un tanto más plural. ¿Y qué quiero decir con esto? Normalmente hablamos de inteligencia artificial como si fuera como si el entregable puntual sea una herramienta que normalmente la gente sin conocimiento especializado la asociará, por ejemplo, a ChatGPT, ¿no? O alguna de estas herramientas. La inteligencia artificial y nos ubicamos allí. Algunos otros pensarán cuando se señala inteligencia artificial en los robots que básicamente han superado al ser humano y son capaces de realizar todas las actividades en futuro de lo que hoy somos capaces de hacer. Y entonces la posibilidad de tener un Isaac, una Daniela, una Shimona en línea, mientras que otro Isaac, otra Daniela, otra Shimona de inteligencia artificial sigue haciendo actividades que estaríamos atendiendo de manera paralela, ¿no? Estos dos mundos nos ponen de frente, desde mi punto de vista, el producto, es decir, lo que está ofreciendo, lo que está poniendo para el servicio público, o para el servicio privado, o para unos cuantos, o para todo el mundo, la inteligencia artificial. Sin embargo, yo diría que tendríamos que empezar también a tratar estos temas para las perspectivas regulatoria, económica, de beneficio social, pensando en las inteligencias artificiales, ¿no? En plural, un paso atrás, es decir, no el producto, sino lo que tenemos como código, es decir, como materia para entonces entregar una herramienta. O también lo que tenemos como plataforma, es decir, como aplicación vinculada con ese código original para entonces nosotros mismos poder detonar otras herramientas. Mi reflexión apunta básicamente a entender que detrás del producto final hay pasos
de inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial última como producto, pero con pasos previos que requieren también de ejercicios de inteligencia artificial. Y en donde al final, en el origen, vamos a encontrar no necesariamente inteligencia artificial, sino la plataforma sobre la cual descansa, se habilita, se instrumenta toda esta inteligencia artificial. Y esto es el ciberespacio. No es posible entender hoy desarrollos de tecnologías recientes, emergentes, como la inteligencia artificial, sin el ciberespacio, dado que es el espacio, es el dominio, digámoslo así, que habilita el desarrollo y el uso de estas herramientas, de estos productos. ¿Cómo tampoco podemos, por lo tanto, desasociarlo de la infraestructura que está detrás como tal del entorno digital, es decir, del ciberespacio? Dicho esto, creo que hay múltiples definiciones, por supuesto, de inteligencia artificial. Ya nuestras colegas de algún modo nos arrojaban algunos elementos de gran valor para entenderla desde una perspectiva puntual en cuanto a los sesgos de género, en cuanto a las aplicaciones y las discusiones internacionales también que se están dando sobre su regulación. Sin embargo, creo que es oportuno desde una perspectiva muy básica, pero quizá no por básica relevante, entenderla como un campo dentro de todo el entorno de la computación. Es decir, al final la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales forman parte de un entorno mucho más amplio, mucho más complejo de las denominadas ciencias computacionales o la computación en términos sencillos, que permite generar herramientas que asemejan máquinas de procesamiento, cómputo, que asemejan la forma de aprender y de razonar y de generar relaciones de conocimiento como la inteligencia humana. Es decir, tratan de acercarse a la manera en la que aprendemos, razonamos y generamos relaciones de conocimiento. También es oportuno, creo, señalar de entrada que las inteligencias artificiales o la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo de décadas, ¿no? No es algo que hoy tiene muchísima visibilidad y qué bueno, pero es algo que hemos venido observando desde ámbitos más especializados e incluso de discusiones internacionales en al menos 2, 3 décadas, ¿no? De manera muy puntual. Pero es cierto que en los últimos años se ha caracterizado por una aceleración nunca antes vista, habilitada por la posibilidad de procesar enormes cantidades de información en menor tiempo. Es decir, no es nada más cuánto más de información hoy son las herramientas capaces de procesar, sino en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, estos dos elementos, la cantidad y la reducción en el tiempo, sin duda nos colocan en una conversación aparte, en una conversación totalmente nueva sobre la necesidad de considerar, si bien principios éticos o relaciones de responsabilidad con la inteligencia artificial, de prevención de incidentes, etcétera, etcétera. Creo que aquí es importante también destacar que si bien la inteligencia artificial trabaja con base en modelos matemáticos, en los denominados algoritmos, y con instrucciones de decisión basados en información previamente recolectada, es decir, no surge de la nada, surge de información previamente recolectada, no por lo técnico se vuelve una conversación exclusiva o que demanda la atención exclusiva del sector técnico, ¿no? De todas las compañeras y los compañeros que tienen conocimientos computacionales y técnicos. Hoy la conversación de inteligencia artificial demanda a las expertas y los expertos en regulación, en derecho, en política, en visión estratégica, en visión corporativa, en visión social, en todas las materias. Hoy es una conversación que tiene que ser transversalizada y que tiene que ser entendida como integral. No podemos o corremos el riesgo de tener una conversación limitada y acotada si no abrimos este espectro.
Y lo mismo podría decirse de los esfuerzos que la misma OEA, por ejemplo, ha montado a propósito de identificar el mercado laboral, ¿no? ¿Qué tanto nuestros países en la región, en el hemisferio, en América Latina y el Caribe, cuentan con la capacitación suficiente y, por lo tanto, con la oferta de trabajos que esté relacionada con esto? Y ahí vamos a encontrar unas diferencias abismales entre la oportunidad de acceder a estas posiciones que hoy reclaman a personas que estén preparadas en temas de tecnologías emergentes y de inteligencia artificial, con lo que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes están logrando obtener en las primeras etapas de la educación. Hay un gap que se está abriendo, hay una brecha que se está abriendo entre esta oferta, que es una oferta especializada laboral, y la capacitación. Es decir, tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera o como comunidades en un acercamiento de lo que ofrecemos como capacitación para acceder a estas posiciones que cada vez además resultan más estratégicas. También quisiera complementar lo que han dicho mis compañeras con la reflexión de que si bien parece que la inteligencia artificial nos queda un poco lejos, es decir, no es algo que estamos tan acostumbrados a tener alrededor, lo cierto es que muchas de las cosas que hacemos de manera habitual y de las herramientas que utilizamos de manera habitual están basadas ya en herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Se ha dicho ya, pero conviene recalcar el Internet, la Internet de las cosas, es decir, todos estos productos que si volteamos a nuestro alrededor, tendremos muchos de ellos, o si estamos en la escuela, si estamos en el trabajo, observaremos muchos de estos productos de Internet de las cosas, tendrán en su funcionalidad elementos que fueron eslabonando, elementos que fueron habilitados por inteligencia artificial. Ya no decir lo que Daniela refería muy puntualmente, la identificación facial, por ejemplo, y todas estas herramientas que estamos ya tan acostumbrados, ya sea para registrar nuestra llegada al trabajo, ya sea para identificar algún proceso en nuestras escuelas, pero esta identificación facial, incluso a nivel de teléfono celular o de computador personal, pues es algo que también tiene una base muy clara en inteligencia artificial. Y pues las herramientas incluso más habituales de búsqueda en la Internet también hoy se deben un tanto a procesos de inteligencia artificial. ¿Qué quiero señalar con esto? Simplemente recalcar algo que merece, digamos, tomar completa conciencia. Y si bien lo sabemos, porque nos es tan habitual, debemos estar conscientes de ello, y es que la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales no son muy cercanas. Simultáneamente, además, nos hablan de un mundo real, de un mundo en el que estamos hoy inmersos, pero un mundo también que simultáneamente nos refiere a futuro, porque todas estas herramientas pueden ser utilizadas aún mejor o para beneficio hacia adelante, ¿no? Anticiparnos a ello, creo que hoy también es una conversación pues muy oportuna. Ofrece grandes ventajas para innovar y acelerar, por supuesto, la comunicación, la interacción, o generar modelos incluso para prevención de desastres naturales, ¿no? De desarrollos recientes que hemos observado. Sin embargo, también, y aquí voy hacia el último punto que quiero referir, que quiero compartir, abre posibilidades de vulnerabilidad, abre riesgos, abre elementos para mantenernos, si no en preocupación, sí en alerta, sí conscientes. El uso malicioso de estas tecnologías, ya de por sí el uso malicioso del ciberespacio, como lo conocemos, digamos, de manera general, produce todos estos elementos de vulnerabilidad y riesgo. El uso de las tecnologías emergentes y especialmente de las inteligencias artificiales incrementa esos riesgos. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de procesar más información en menor tiempo, nos permitiría, por lo tanto, romper elementos de seguridad tradicional en el ciberespacio que hoy se ven pues justamente vulnerados, ¿no? Aquí veo muy importante reflexionar sobre el vínculo que ofrece
la cercanía de la inteligencia artificial con la ciberseguridad. No son conversaciones separadas, son conversaciones que tienen que estar integradas. No por hablar de ciberseguridad cuando tomamos como base la inteligencia artificial, estamos de algún modo cambiando la orientación de cómo nos aproximamos a la inteligencia artificial. Debe ser una conversación complementaria, una conversación que además en origen comparte una misma cosa, y eso es la infraestructura. La infraestructura de las tecnologías de información, es decir, lo que habilita el ciberespacio o lo que habilita las tecnologías de la información, son al final satélites, cables submarinos, infraestructura física, infraestructura que permite almacenamiento de datos en espacios físicos, agua, luz, es decir, electricidad, es decir, hay toda una infraestructura. Y en esta reflexión, si bien en el entorno cibernético, la inteligencia artificial y estos procesamientos o el ciberespacio parecen intangibles, al considerar la perspectiva de la infraestructura como base de esta conjunción, vamos a encontrar no necesariamente un espacio intangible, sino incluso jurisdicciones nacionales precisas detrás de esta infraestructura que nos permite habilitar, por lo tanto, pues nuestros entornos de inteligencia artificial o cibernéticos. Yo pensaría como cierre que la manera en la que se comunican las herramientas de la inteligencia artificial con el ciberespacio y las herramientas de la inteligencia artificial entre ellas, sí permite hacer una especie de analogía con la existencia real de márgenes potencializados de vulnerabilidad por la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, toda comunicación, toda conexión entre las plataformas, herramientas, genera, potencia espacios de vulnerabilidad. Sin embargo, no eso debe traducirse en una preocupación, sino más bien en una responsabilidad puntual, si bien de los diseñadores, si bien de los desarrolladores de todas estas tecnologías, si bien de los proveedores de servicios, si bien de los estados y los reguladores, también de nosotras y nosotros como usuarios finales de estas tecnologías. Creo que hoy la corresponsabilidad en el uso adecuado de estas tecnologías y especialmente de la inteligencia artificial nos demanda elementos de responsabilidad. Creo que hay mucha información allá afuera, hay muchísima información que desde la misma OEA, desde UNIDIR, desde ION, y muchas otras plataformas se han llevado a cabo puntualizando aspectos de los que hemos abordado hoy. Y sin duda estoy seguro que nos corresponde también ser responsables para acercarnos a esas lecturas, para acercarnos a aquello que nos permite identificar cuáles son las recomendaciones para tener pues digamos, una interacción adecuada, responsable en este ciberespacio y en las tecnologías emergentes. Y pues simplemente para añadir, digamos, algo de información a esas conversaciones y les resulta útil, les comparto por aquí un par de QRs, de códigos, para quien esté interesado en profundizar en algunos de los estudios que desde FTI Consulting, desde FTI Consulting también hemos llevado a cabo, especialmente sobre la comunicación entre las áreas técnicas y las áreas de decisión y cómo hay un gap en esto, en el estudio de CISO Redefine, y por el otro lado, en un estudio sobre las amenazas emergentes y riesgos que se incrementan también, insisto, no para asustar, sino más bien para tomar conciencia de la responsabilidad que requerimos en América Latina al transitar hacia el uso más habitual de estas tecnologías. Gracias. Muchísimas gracias, Isaac. La verdad es que con esto creo que nos terminamos como de ir ya planteando algunas preguntas y algunas cuestiones que nos van a ayudar para ir cerrando ya el cyber chat, que ya casi vamos en el tiempo límite. Entonces, entre algunas que yo pude recopilar del chat y que también han surgido pues
bastante en diversos ámbitos y que pues me gustaría que nos apoyara también Daniela y también Shimona, ahí sí que brindando algunas inputs o algunas ideas que puedan ayudar también. Es cómo pueden las tecnologías de la inteligencia artificial ser utilizadas para mejorar las estrategias de ciberseguridad, tanto para las personas como también para los estados. Entonces, adelante a quien quiera empezar respondiendo un poquito a la pregunta y véanlo como que poco a poco se van a ir retroalimentando entre ustedes. No sé si empieza Daniela o Isaac o Shimona. Yo iba a dejar que Isaac empezara porque yo sé que he's the expert en temas de ciberseguridad y ya cualquier cosa a ello. Adelante, Daniela, eh, yo complemento. No, tú empieza y ya yo complemento mejor. Sin pena, Isaac. No, la verdad es que al contrario, reconozco, como decía, el valor de las expertas que nos acompañan hoy. Pues mira, yo simplemente pondría sobre la mesa dos elementos. Cuando hablamos de regulación, cuando hablamos además por cierto, de regulación no nada más nos debe referir, y esto, perdón que haga el paréntesis, pero creo que es oportuno, a legislación. Hablar de regulación no solo es legislación. Creo que también hay un avance muy interesante de estándares de industria, de prácticas responsables, por ejemplo, de prácticas para mayor control de la cadena de suministro y que son casi que autoprácticas, ¿no? Es decir, no es una legislación, no es un cuerpo jurídicamente vinculante, sino elementos que nos van permitiendo avanzar de un modo pues, más regulado, ¿no? Eso al final, lo ideal es que se convierta en legislación, la respuesta es que sí. Y creo que el avance de las conversaciones sobre regulación de inteligencia artificial y ciberseguridad de algún modo ha estado separado, o sea, se han visto como ámbitos separados y entiendo por qué, porque el razonamiento, digamos, que acompaña ciberseguridad normalmente estaría asociado solo a seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, pero lo cierto es que, de nuevo, al pensar en infraestructuras, al pensar en entornos de vulnerabilidad y riesgo, tendría que estar acompañado de la conversación sobre la regulación de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, ¿no? Yo nada más diría, y perdón que haya dado vueltas a la pregunta, ¿no? Pero creo que es oportuno, diría que conviene también tener claro que hoy por hoy no existe una regulación modelo, no existe una regulación única tanto para seguridad, ciberespacio o inteligencia artificial. La verdad es que hay muchas, hay varias. O al contrario, hay casi ninguna, ¿no? La verdad es que son todavía, Daniela ya lo refería de algún modo, ¿no? Son muy pocos los países que están liderando, que están realmente ya con una legislación y una normatividad puesta en estos temas. Entonces, creo que si bien estamos tarde en la conversación, porque pues la tecnología nos va rebasando, la verdad es que no estamos tan tarde, ¿no? Yo terminaría nada más con esa reflexión y creo que en espacios como la OEA o lo que está haciendo ION Institute, UNIDIR, lo que estamos haciendo muchos entornos de sociedad civil, sector privado y academia, pues van abonando a que pueda apuntarse a una mejor normatividad vista no solamente como legislación. El objetivo último, pienso, no debe ser ni la legislación ni una institución única. Creo que es más bien el repartir responsabilidades y el asimilar esos estándares, esos avances que hablan de responsabilidad y transparencia. Pues igual ahí, sumando un poquito a lo que dijo Isaac, que estoy súper de acuerdo con todo lo que dijo, creo que hay varias como tecnologías o varias herramientas que se pueden implementar, o sea, tipo eh, anonimización, este tipo de herramientas criptográficas, ahorita está mucho en la conversación los datos sintéticos, cosas así, o sea, que pueden ayudar como en temas de privacidad y que no necesariamente tienen que ver con temas de inteligencia artificial, pero que están ligados de cierta manera. Entonces, por ahí nos podemos ir y creo que es también como empezar estas conversaciones y establecer estos estándares en temas de privacidad y de ciberseguridad es súper importante. Y también
Pues sí, o sea, como en temas de regulación, algo que ya decía Isaac, pues no solo es verlo como de temas de leyes y ya, porque además lo que estamos viendo es que mientras la tecnología sigue avanzando aceleradamente, pues en temas de legislación y de regulación nos estamos quedando muy rezagados, ¿no? Porque toda la burocracia que tiene que haber para, pues hacer una ley es muchísima, y entonces ya cuando la sacan, pues ya no sirve, o sea, o ya no toma en cuenta cosas que ya evolucionaron de los sistemas de inteligencia artificial, que es algo que pasó de hecho con la ley de IA de la Unión Europea. Entonces, pues sí, y solo como último, si bien la inteligencia artificial puede ayudar como a fortalecer temas de ciberseguridad, de privacidad, etcétera, también viene como otro lado de la moneda que está haciendo mucho más fácil eh, como desarrollar sistemas softwares que sean para ciberdelitos sin necesidad de tú ser un experto en desarrollador, ¿no? O sea, también con la IA generativa, también con el open source, como que es el downside, y con eso no quiero decir hay que dejar de utilizarlo o que está mal o bla, bla, solo que es un tema bastante complejo porque si bien nos está ayudando, también está trayendo como este lado no tan positivo, donde está siendo más fácil para los ciberdelincuentes crear este tipo de sistemas, ¿no? Entonces le tenemos que meter mucho más a este tipo de conversaciones. Algo que nos decían como hicimos unas conversaciones alrededor de temas de inteligencia artificial y uno fue ciberseguridad, y algo que nos decían las empresas era que pues están en este dilema donde saben que se tienen que ir a la parte de digitalización y empezar a ver si quieren integrar herramientas de inteligencia artificial, pero uno, no tienen el talento, no tienen el dinero para atraer el talento porque sobre todo son pequeñas y medianas empresas, y además saben que está como este lado donde está siendo mucho más fácil desarrollar software que sean para ciberdelitos y que no tienen la infraestructura necesaria para hacer frente a esto, ¿no? Entonces, también es como nosotros, tanto la academia como la sociedad civil, como gobierno, estamos creando como los incentivos para que las empresas entonces puedan invertir en este tipo de capacidades, ¿no? Creo que también ahí falta como este apoyo. Entonces ahí lo dejo y para ver si hay otra pregunta. Shimona, I don't know if you have any further points Yes. to clear or something No, regarding the absolutely. topic. I think it's been very enlightening to also listen to Daniela and Isaac on these things. And I'd just like to perhaps put sort of an addendum to the points that they already made so well. So it's interesting, but cybersecurity is evolving, AI technologies are evolving, our sort of understanding of the risks and challenges that they pose are evolving, and also the governance conversations that we're having around these technologies is evolving. So it's never a clear or a direct or a simple answer about how these technologies will evolve, what kind of risks should we always keep in mind, and what kind of things should we consider while we govern them, because this answer changes every few months, every few years. But one thing or perhaps several things that are clear here, despite the evolving nature of these technologies, is that these technologies are already here. So they're not something that will happen in the future. We already have these kind of systems to look at, to take examples of. And another thing here is that they will constantly change. So just because, as Isaac said, because we have this umbrella idea of AI, it doesn't mean that AI is just one technology. It's a multifaceted set of technologies, and the way that it's employed will be different in different use cases. So these technologies will constantly be changing. And then another very, very clear thing here is that we absolutely need to govern them. Because anything that has unrestricted development potential may not always be used in a way that's good for society. I think Daniela concluded her presentation with a very nice quote, which was that innovation does not always lead to civilian progress. Sometimes we need to take a step back and look where we're going wrong with new innovations and new technologies and sort of reassess the situation and course correct. So that's very, very clear here.
And something that's clear to me also, being in the UN and in the kind of environment where these things are constantly discussed, is the fact that this is not a problem with borders. This is not a problem limited to one country or one kind of system or one kind of application of one system. This is a very global problem. And it comes in all shapes and sizes and forms, and this will just increase in magnitude. So we really need to have a global solution synthesis system that's cognizant of these kind of complexities and challenges. And then countries and companies and all other kinds of stakeholders also need to engage with each other. It is very difficult to come up with solutions to these kind of complicated problems when governments only talk to governments, or tech companies only talk to tech companies, or other stakeholders only talk to each other. It needs to be a very multilateral kind of discussion where we all come together and have constructive conversations, figure out what the other side is thinking, what the other side is doing, and then come to solutions which are mutually beneficial for everybody. But this is just sort of my broad take on this. Of course, these kind of questions come with a lot of nuances. So I'm looking forward to all the work that the OAS does, and all of my panelists and all of the people in the audience do. And hopefully we have an easier time due to your efforts. Thank you, Shimona, y gracias, Isaac y Daniela. No sé si tienen algún comentario último, ya que vamos a cerrar, pues tomando en tiempo el tiempo, porque ya vamos un poco atrasaditos, pero sabemos que este tema es sumamente interesante y quisiéramos seguir hablándolo por mucho tiempo más, pero vamos a respetar el horario habitual que tenemos del Cyberchat. Entonces, si tienen algo más que agregar, por favor, tomen el micrófono y ya con eso iríamos cerrando. Solo así, rapidísimo, porque estoy viendo esa pregunta como un buen en el chat, como en temas de regulación y qué está pasando en Latinoamérica. En realidad, creo que hay 36 propuestas de regulación en temas de inteligencia artificial alrededor de la región. Unas La mayoría se enfocan como en temas específicos. Por ejemplo, toman en cuenta aquí lo que se hizo con la ley Olimpia en México, o sea, como enfocado en el desarrollo de material íntimo no consensuado con inteligencia artificial o distribuido en plataformas digitales. Pero solo Brasil y Chile son los que ya están proponiendo o ya tienen propuesta de ley para regular temas de inteligencia artificial que se basa en riesgo, que es muy similar a lo de la propuesta de la ley de IA en la Unión Europea. Entonces, solo para cerrar con esto, porque lo vi muchas veces y ya, para no dejarlos con la duda. Gracias, Daniela. Isaac. Sí, gracias. Yo también referiría a dos de los comentarios que han sido constantes y que aprecio mucho que en el chat y el interés que ha despertado. El primero a propósito de la sensibilización de, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, y la idea de empezar a conversar con ellos desde temprana edad para que tengan un comportamiento responsable, digámoslo así, en el uso de estas herramientas. Es clave, y esa es una labor que no compete solamente a un actor exclusivo, ¿no? O sea, no es una labor solo de gobierno o solo de las empresas o solo de las madres y padres. Es una labor, digamos, de todo lo que podemos denominar ecosistema, ¿no? Creo que ese ejercicio de brindarles herramientas desde temprana edad no para prohibir, no para decir esto no, esta es tecnología mala, no, más bien para decir ¿qué se puede potenciar? ¿Qué cosas de lo que habitualmente se hacen se pueden potenciar con el uso de estas herramientas de una manera responsable? Y ahí la academia, la verdad, tiene mucho que aportar, las organizaciones de sociedad civil, los desarrolladores también, básicamente todo el mundo, ¿no? Y eso no es solo por regulación, eso es por cultura. Creo que tenemos que transitar no nada más a la esperanza de una regulación de inteligencia artificial y de seguridad, sino una cultura de ciberseguridad y una cultura de uso responsable de inteligencia artificial. Y el último comentario relacionado con otras preguntas, muy puntualmente sobre derechos humanos y qué se puede ir haciendo aunque no se tenga la regulación. Yo nada más quisiera recordarles que desde la Asamblea General de las Naciones Unidas
se reconoció que el derecho internacional, todo es aplicable al ciberespacio y por lo tanto a todos los desarrollos tecnológicos que se habilitan desde el ciberespacio, incluyendo la inteligencia artificial. Creo que ese es un pronunciamiento que hay que darle más sustancia. No es solo narrativa, hay que darle sustancia y por lo tanto, si reconocemos que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable al ciberespacio, es aplicable también a las herramientas tecnológicas que habilita el ciberespacio, es decir, es aplicable también a la inteligencia artificial, a las inteligencias artificiales. Muchas gracias, Isaac. Shimona, final remarks or something you want to add? Yeah, perfect. Just a very short comment to sort of conclude my points around this. I think when we speak of these systems and how they are designed, it's also very, very important to remember that these systems are not, they don't exist in a vacuum. They exist in the society that humans have created. So it's not, if humans are biased, these systems will be biased. And we will see those biases in the kind of outputs that they produce. So to fix biases in AI systems, in my presentation, I provided a few examples and a few ideas, but it's part of a larger context. We need to make sure that our education systems are pushing girls and women to study more STEM, more technology-related subjects, more cybersecurity and AI-related subjects. We need to make sure that our tech companies, our hiring systems and practices hire more women and promote them and retain them in the workspace so that they don't leave the software developing industry, for example. And then we also need to make sure that their opinions and their inputs are counted into the development of these systems so that we're making sure that we're covering all bases to avoid any kind of biases from coming up. But of course, this is a whole of society approach. This is not something that we can only do as professionals within the AI space or professionals within government, etc. It is something that we need to all come together and contribute towards. So I'll just leave it at that. And I'd like to thank the OAS once again for having me on this panel. And I hope this has been a useful conversation to the audience. Thank you. Thank you, Shimona. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas por su tiempo el día de hoy, su experiencia y compartir con nosotros todo este tema de la inteligencia artificial y su importancia en el día de hoy. Así que nada más con esto cerraríamos el Cyber Chat for All número 8. Desearles una muy feliz tarde a todos por estar participando el día de hoy, agradecerles por su tiempo y próximamente estaremos compartiendo todo el material que estuvimos viendo en redes sociales, como lo vieron en X, si se suman a la lista de distribución también, y les estaremos enviando un correo al correo que ustedes se inscribieron para este evento, donde estarán las presentaciones y la grabación. Así que muchas gracias, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, y nos vemos muy pronto en la 9ª edición. Hasta luego.